buenos días, muchas gracias por vuestra asistencia, además muy especial a los medios de comunicación, ¿no?, que precisamente se ha convocado esta rueda de prensa para dar a conocer lo que va a ser el primer evento solidario de fútbol sala. Y una vez más nosotros, desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera, desde todas y cada una de sus áreas, pues nos ponemos a disposición, en este caso, pues de uno de los colectivos sociales más importantes que tenemos en nuestro municipio, como es la Asociación Vera, y precisamente pues fruto de esas inquietudes, fruto precisamente de esa búsqueda y participación social, pues generaron la idea de poder celebrar un evento solidario en torno al día 3 de diciembre, que se celebra el Día de la Discapacidad, y precisamente pues queremos hacer gala, precisamente queremos desde el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera organizar precisamente conjuntamente con ellos pues este evento, ¿no?, en el que precisamente se dé cita pues toda la mayor participación social posible de nuestro municipio, y que unido también a tratar de dar visibilidad a la capacidad o esas capacidades distintas que también se conmemoran en el día 3 de diciembre. Y luego pues hacerlo también precisamente con distintas actividades lúdicas, festivas, pero sobre todo en torno al deporte, en torno al fútbol sala, en el que también vamos a poder disfrutar de algunos partidos inclusivos que, si caben, pues van a ser las notas de color más importantes de esta programación. Invitar a todos a que podamos hacer y celebrar juntos esta jornada festiva, y sin más pues le paso la palabra a Laura, que es la directora del Centro Ocupacional de la Asociación Vera Plena Inclusión. Muchas gracias, Luis. Agradezco a los medios que asistáis a esta rueda de prensa y colaboréis con nosotros en difundir este tipo de eventos, que yo lo primero que quería era contextualizar un poco por qué surgen estas iniciativas sociales. Y es que entidades como la nuestra, que quiero recordar que somos asociaciones sin ánimo de lucro, que prestamos servicios de atención especializada a personas con discapacidad, tenemos unos servicios que tienen un coste muy alto, y muchas veces las subvenciones que se reciben no tienen la capacidad de cubrir todas las necesidades que tenemos. Esta residencia es una residencia de apoyo intermitente limitado para personas con discapacidad. Atendemos actualmente a 45 personas con discapacidad, y entonces la necesidad surge de querer renovar el mobiliario de descanso, llámese colchones, ropa de cama, somieres. Son muchas camas, renovar ese mobiliario tiene un alto coste económico, entonces organizamos dos eventos solidarios con el fin de recaudar fondos para renovar ese mobiliario. Las dos fuentes de financiación que hemos buscado con estas iniciativas sociales, además del evento solidario de fútbol sala, es el sorteo de una gran cesta de Navidad que tenéis expuesta en un local cedido por Julio Leal en Avenida Constitución número 29. Se están vendiendo papeletas, se juegan 2 números en cada papeleta a un precio de 2 euros, ese es el donativo, y tenéis varios puntos de venta que podéis consultar en nuestras redes sociales, pero yo quería mencionar en esta rueda de prensa, como es aquí en la Asociación Vera, la Ñamería de Lidia, el Pescador Verato, Vivo Padel, Barca Flin, Corpo Relax, Oficina Alian Seguro, La Repera de la Vera, Bar Colón, Frutos Secos Masi, Bar Colorín y Hotel Jefi. Animo a todos los vecinos de la localidad a que adquieran su papeleta, que no se queden sin ella, con un donativo significativo de 2 euros, una forma de colaborar también con este objetivo que tenemos de renovar el mobiliario de descanso de la residencia. Otra fuente de financiación es este evento deportivo de fútbol sala que se va a celebrar este sábado 2 de diciembre en el pabellón municipal de Jaraíz de la Vera, y que se hace coincidir con la celebración el 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Como ya ha dicho el alcalde, habrá partidos inclusivos en los que queremos agradecer la participación de otras asociaciones como Aspace, su centro local de aquí de Jaraíz de la Vera, Placia y Asociación Vera. Esas 3 entidades son las que participarán en los partidos inclusivos. En el evento, además de mucho fútbol sala, habrá comida, bebida, actividades para los más pequeños y aparte otras rifas y sorteos, como entre los participantes de camisetas que nos han firmado el Pozo Murcia o el Inter Movistar. ¿Dónde se va a realizar? En el pabellón municipal de Jaraíz de la Vera, a partir de las 10 de la mañana hasta que se pite el final.
Y por último quiero agradecer principalmente al Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera por colaborar con nosotros y organizar este evento deportivo, al equipo Publijaime Jaraíz, que está, a todas las empresas que han colaborado, ya sea en la cesta de Navidad o en el evento solidario, que son un total de 133 empresas, y sobre todo a las 45 personas que se han ofrecido voluntarias y estarán ese día colaborando con nosotros para que este evento sea posible. Y doy paso a Juan José Arjona, vicepresidente de la asociación. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias al Ayuntamiento, al representante Luismi. Y bueno, pues pocas cosas que decir. Yo agradecer sobre todo en nombre de mi equipo de representación en la Junta Directiva. Hacemos un equipo creo que bastante coherente y bueno, y hacemos todo lo que podemos. Nos reunimos cada fin de mes, como ya creo que lo sabéis. Podría extenderme mucho, debe explicar cosas, pero creo que Laura ya ha explicado todo, cómo funciona esto, cómo estamos haciendo. Nos sentimos muy bien aquí, nos sentimos muy a gusto, como dice, sin ánimo de lucro, pero bueno, solamente mirar por toda esta gente de aquí, estas personas que ya son como de la familia, porque son tantos años ya que estamos luchando con ellos y por ellos, que nos vemos por la calle y solamente cuando te dicen adiós y vas en el coche, ya eso ya te llena de alma y bueno, y poco más. Lo demás creo que vosotros ya lo podéis eliminar, o sea que nada más, muchas gracias. Ahora va a completar información María Ortega, trabajadora de la asociación y una de las personas responsables de la organización del evento. Vale, nosotros, nuestra parte, ¿verdad, David? Sí. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que viene siendo el tema de la programación y de las actividades que se van a realizar ese sábado, día 2 de diciembre. Vamos a empezar también a hablar un poquito del tema del voluntariado, de las 45 personas que se han ofrecido para que ese día el evento sea una de las mayores fiestas que recordemos este año en Jaraíz. Y para ello contamos con un voluntario que nos va a explicar un poco cuáles van a ser sus funciones ese día del evento. Como voluntario del primer evento solidario de fútbol sala, a beneficio de nuestra asociación, tanto yo como mis compañeros vamos a estar apoyando y ayudando en toda la organización para que pasemos un día maravilloso y difícil de olvidar. Para ello colaboraremos en las actividades deportivas, estando al cargo de mantenimiento de pistas, mesa de marcador, mesa de venta, acondicionamiento del pabellón para que todo esté a vuestro gusto. Sin más, invitaros a que nos acompañéis ese día y así poder llegar a conseguir nuestro objetivo. Muchas gracias y esperamos a todos. Vale. Os vamos a explicar ahora cómo va a ser un poco la programación del día 2. Empezaremos a las 10 de la mañana con una recepción y bienvenida a los equipos y a las asociaciones. Los partidos empezarán a partir de las 10:30 y el último partido, si los horarios vienen marcados bien, será a las 9:30, teniendo en cuenta que a las 6 de la tarde tenemos uno de los partidos más importantes, que es el de Publijaime contra el Batamán de Rena, donde daremos todo nuestro apoyo también al equipo de nuestra localidad. Decir que tendremos distintas categorías, tanto benjamines, femeninos, infantiles, veteranos, donde estarán abiertos a pasar una mañana entera de buen fútbol. Los partidos queremos que os lo toméis de una manera de diversión, donde disfrutemos todos y donde el compañerismo sobre todo reine y la diversión. Aparte de esto, también tenemos actividades para los más pequeños. Contaremos con castillos hinchables, con pintacaras y con la colaboración de nuestra escritora favorita de Jaraíz, con Piluca Cuentacuentos, que estará animando también con sus narraciones a nuestros pequeños. Y yo, para terminar, doy la palabra a Cintia, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Jaraíz. Buenos días. Pues nada, después ya de todo lo que se ha dicho, unirme a todo y simplemente animar a todo el mundo a que vaya a participar, a que vaya a pasarlo bien. No hace falta ir a jugar un partido, simplemente con pasar por allí, disfrutar de las actividades. Y quería recalcar que a las 6 tenemos un partido importante en el que nuestro equipo, bueno, pues está luchando por conseguir ahí un puesto en la parte alta de la tabla y
y que vayamos a animarles y darles desde aquí las gracias porque sé de buena mano que están organizando, que están ayudando y que se han implicado desde el minuto cero. Y nada, muchas gracias.